bueno, todavía siento que como que tengo bastante falencia en química orgánica. Yo no tengo base de química Mm, orgánica y hay muchos procesos en geoquímica que se relacionan a procesos orgánicos. claro. Entonces, Con eso, disculpa, eso de procesos orgánicos es como que se relaciona, por ejemplo, que hayan bacterias que generan o se alimentan de ciertos minerales. O sea, estoy hablando de química orgánica. O sea, por ejemplo, la química inorgánica, que es mi especialidad, es como cobre, arsénico, plata, son elementos inorgánicos, o sea, que proceden de una Ya, roca y que no interfieren en las actividades biológicas. ¿Ya? ya, Pero la química orgánica, por otra parte, son, como se dice, CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es como la base de las cadenas perfecto. biológicas. Y yo ahí tengo como falencia, porque no me manejo mucho en química orgánica, eh, o sea, como a los que están interesados en seguir esta línea, yo les recomiendo 100% en pregrado hacer cursos de química inorgánica y de química orgánica y también de uso de laboratorio. O sea, como eso para seguir con esto de la geoquímica ambiental. Claro. Sí. Bueno, eso, no sé si respondí bien la pregunta, pero Sí, sí, yo creo que de todas maneras, Emilio Bagu, si es que estás por ahí mirando el after, escríbenos ahí en el chat si te quedó claro o si necesitas más, más indagamiento. ¿Eso es una más, palabra? No lo sé. como si necesita más background sobre Background, sí. cómo llegar a este mundo. Claro, porque los geólogos en el fondo tienen una base, o sea, si bien los geólogos tienen una base digamos, fuerte en roca, ¿cierto? En saber todo eso, la geología es súper amplia y uno digamos, yo lo he visto en como en los distintos temas que hay cuando voy a las conferencias y tú ves así, pero realmente la amplitud de los temas que hay, o sea, océano, ambiente, en nubes, en aire, en clima presente, en clima futuro, clima pasado, en todo lo que son los sedimentos. De repente uno ve que hay gente que estudia puros minerales así en cortes transparentes, cositas chiquititas así, y de ahí, ¡boom!, sacan así una historia gigantesca. A mí me encanta, yo de verdad que como que siento a veces que debería haber seguido geología, pero, pero es cierto que las ciencias de la Tierra en general dan para, bien dicho, un mundo completo de estudios y de repente ocupamos distintas metodologías, distintas cosas eh, que las podemos, digamos, como quizás traspasar de un área a otra. No sé, ahí, por ejemplo, tú, ¿cómo es te diría, tu día a día en el trabajo, pero eso probablemente es frente al computador escribiendo paper o haciendo clase? Pero pongámoslo más entretenido cuando tú vayas a terreno, por ejemplo, y qué métodos utilizas, cómo sacáis las muestras, hablaste de pipetear, Claro. eh, qué cosas haces usualmente? Bueno, usualmente cuando voy a terreno, primero que todo tengo que planificar la escala de muestreo. Hay escala que es local y hay escala que es regional. Entonces, si estoy estudiando una transecta completa de un río, desde la cordillera de los Andes hasta la costa, tengo una escala de muestreo que es de kilómetros. O sea, aparte que depende mucho de los accesos. ¿Ya? O sea, yo idealmente me gusta muestrar cada 5 kilómetros en 200 kilómetros, que es como lo que dura o sea, lo que mide una transecta generalmente en Chile. Mi gato. Pero, Todos los animales son bienvenidos a participar ya, en el after. sí, De repente se cruza el mío, pero pero ahí, claro, como te digo, depende mucho de los accesos que uno tenga a las entradas del río. ¿Ya? Eso es lo ya. primero. Ya después, si quiero un estudio de detalle, ahí, claro, me enfoco en muchas muestras en una superficie pequeña. Eso es lo primero. ¿Ya? Ya. Y últimamente he estado haciendo más estudios regionales, así que tomo muestras en ríos cada 5 kilómetros aproximadamente. Ya, en cada sitio o en cada zona de muestreo, primero tomar la coordenada GPS, muy importante, Claro. la altura, cuántos metros sobre el nivel del mar, y después, primero que todo, tomo una muestra de agua. ¿Ya? Lo Ya. primero, así como tratar de no meterme yo al agua nunca, ni nada, porque yo puedo contaminar la muestra, así que como que de lo más lejos posible, con una de estas jeringas como de alimentación de animales, que tienen Ya. la punta Sí. así, sí, derecha, ahí, Como gruesecita. claro. Tomas como 3 veces la muestra para homogenizar la jeringa y a la cuarta instalas uno de estos filtros
jeringa, ¿ya? Y ahí tú filtras el agua, la acidificas y esa muestra queda lista para análisis de metales, ¿ya? Porque si tú no acidificas la muestra de metales, pueden ocurrir reacciones y lo que tú necesitas es que los metales que estén en esa muestra de agua disuelta, por eso la filtra. Porque si tú tomas la muestra sin filtrar, va a ser como muestra metálica total y puede tener mucha influencia de coloides o de sedimentos un poco más gruesos y sedimentos finos. Y eso influye mucho en la concentración química del agua. O sea, el sedimento y el suelo tienen concentraciones mucho más elevadas que las aguas. Es como un orden de magnitud, no, 3 órdenes de magnitud, sorry. Ya. Entonces, para el agua siempre hay que tener muchas precauciones, siempre tomar las muestras con guante y lo que yo sugiero a todo el mundo es filtrar y acidificar en terreno. Porque si uno llega a acidificar al laboratorio, es muy probable que hayan ocurrido un montón de reacciones. También en terreno, medir la temperatura del agua, el pH Mm, y la conductividad. Esos son como los 3 factores mínimos, porque las propiedades de la muestra de agua van a variar con los cambios de temperatura. Y uno generalmente ya. que toma la muestra de agua la pone en un refrigerador. Y ahí ya no muestra lo que había en terreno. Así que Claro. eso es como para una muestra de agua, eso es para metales. Si quieren, si también van a analizar cationes, hay que filtrar. Ya. Filtrar la muestra, pero no acidificarla. O sea, es que en los cationes, por ejemplo, tú los puedes medir con la muestra de metales igual, pero los aniones no. Los aniones no tienes que acidificar la muestra, ¿ya? Ya. Y Que- para sedimentos, dependiendo de la escala de estudio, ahí nos fijamos la superficie que vamos a muestrear y como siempre son estudios ambientales, muestreamos la parte superficial del sedimento y en zonas de mm, acumulación de sedimentos, como en bancos de sedimento, porque lo que más nos interesa es el sedimento fino, ¿ya? Porque ya. el sedimento fino, si la fracción limo-arcilla, es la que acumula mayor cantidad de metal, ¿ya? Y eso es para agua y sedimento, que es lo que he estado haciendo como los últimos 3 años. Ya, qué chori. Oye, qué entretenido. Y después, bueno, eso se procesa en laboratorio y analizas los resultados y Y de, calculas claro, todo un de- montón de cosas. un montón de cosas. Idealmente, tú tienes que mantener las muestras como a 4 grados Celsius hasta que llegues al laboratorio, ¿ya? Ya, Y yo siempre, como a veces el laboratorio falla, no sé, si te puede contaminar la muestra, siempre llevo 2 de todo. Cuando estoy en el terreno, tomo la muestra filtrada, acidificada, ya, tomo 2 veces la muestra filtrada y acidificada, tomo 2 muestras, 2 veces la muestra solo filtrada, claro. y me llevo 2, siempre duplicados de sedimento. Como Sí, por si acaso. por Qué si acaso. buena. Oye, Jocelyn, hablabas de sedimentos y, bueno, una de las zonas que tú estudias, o sea, no una de las zonas, sino que de tus intereses, un interés que es compartido también con muchas personas que nos ven en la audiencia, es el tema de las zonas de sacrificio. Y tú me comentabas claro, que lo que estaba así como en términos de suelo, ¿cierto? Y de sedimentos, de ese conocimiento, de esos tipos de mapas, por ejemplo. En Chile estamos en pañales, en realidad. Eh, Ahora, quiero mezclarlo un poco con lo que nos pregunta Álvaro, que si crees que los nuevos geocientistas tienen más interés por la geología ambiental, dado que estamos avanzando un poquitito en esto de los sedimentos o en esto de las zonas de sacrificio. Bueno, sí, bueno, como de pleno interés mío son las zonas de sacrificio ambiental. He trabajado un poco en ventanas, también, o sea, tenemos un proyecto Fondesit ahora que está en curso, que es en ventanas y cerca de Colina, ahí donde está Polpaico, ¿ya? Ya. También acá en Antofagasta estudiamos alrededor del puerto y en Tocopilla alrededor de las termoeléctricas, ¿ya? Y bueno, como dentro de estas zonas de sacrificio ambiental, lo más importante es identificar cuáles son los contaminantes que podrían potencialmente afectar la salud de las personas. Mm, Y según la pregunta que me estaban realizando por el chat, es de como para, para, para los geólogos actualmente, o sea, yo he notado, pues yo empecé a hacer clases.
como, así como cuando estaba en geología hice algunas ayudantías, pero Mm, por eso no cuenta mucho, pero cuando ya salí el 2011 hice clase y claro, en el transcurso del 2011 hasta ahora, que es el 2021, muchas más personas están interesadas, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, en hacer estudios geológicos enfocados en potenciales impactos ambientales. O sea, están ya, súper interesados en también hacer no solamente como desde el punto de vista geológico, sino también mezclarlo con otras áreas, como la microbiología, por ejemplo, ujú, aquí en la norte hay estudiantes que mezclan geología con arqueología, entonces está la geoarqueología. geoarqueología. O sea, está súper entretenido esto de andar mezclándose más, porque es como que ya se siente que el mundo geológico no es tan cerrado, sino que Mm, estamos diversificando. ¿Ya? El otro problema que yo siento con esto es que, no sé si ustedes saben, pero antes había poquitos geólogos y ahora hay muchos geólogos y muchas geólogas, o sea, también. mucho, ha aumentado mucho la cantidad. Entonces, la tasa a la cual se han abierto estos nuevos campos es mucho más lenta que la tasa Ujú, en la cual nosotros vamos titulándonos y egresando. Entonces, ahí como igual hay que tener un poquito de paciencia, pero por lo menos ahora encuentro que hay eh, mucho mayor posibilidad de dedicarse a otras áreas que no sean la minería. claro. O sea, estamos con mucha más facilidad, o sea, tiene muchas más facilidades y ahora por lo menos hay gente que hace cosas distintas. Sí, Antes po. eran raros. Sí, eran raros. Yo me acuerdo cuando yo llegué a hacer mi doctorado, el profe con el que yo trabajaba tenía un área de trabajo que era la arqueogeofísica. En Ya, el fondo utilizaban métodos geofísicos de prospección, digamos, de poca profundidad, para analizar el suelo, para ver dónde estaban, digamos, las ruinas, ¿cierto? Ya fuesen nórdicas, ¿cierto? De los vikingos, o romanas, digamos, griegas o romanas, hacia más hacia el sur, hacia el Mediterráneo, eh, para poder entonces ver dónde estaban y, digamos, desde un principio empezar a ver la disposición y después empezaban, digamos, a sacar y a hacer las cuestiones. Entonces, y yo decía así como, si alguien a mí me hubiese dicho en la universidad que yo podría estudiar geofísica y trabajar haciendo esto, probablemente yo hubiese seguido prospección en ese caso. o sea, Porque miramos mucho la prospección o los métodos geofísicos como, de nuevo, como una cuestión más minera, más hacia la industria, cuando en realidad se puede aplicar a otro montón de cuestiones. Po. sí, eso es impresionante. O sea, nuestras carreras tienen muchísimas aplicaciones. Ujú. Geólogos y geofísicos, o sea, por ejemplo, los geofísicos para el área ambiental se pueden dedicar de manera importante al estudio de los acuíferos, así como con la morfología del acuífero, o sea, todas las como características físicas de los acuíferos y prospectar acuíferos también lo pueden hacer los geofísicos y las geofísicas. En geología igual hay muchas técnicas, o sea, paleomagnetismo se puede utilizar, todas las técnicas de paleomagnetismo para estudiar sedimentos lacustres o también para estudiar propiedades eh, como de remanencia, Mm, susceptibilidad en sedimentos actuales. ¿Ya? Y por ejemplo, yo ok. también leí una vez un libro que es de geofísica, de técnicas Ujú, de paleomagnetismo, pero aplicado a ambiental. Entonces ahí, por ejemplo, yo no sabía, pero las ballenas y las abejas tienen ujú, magnetita que ellas sintetizan de forma natural y la tienen en el ujú. cerebro y se piensa que a través de esto, como de esta magnetita natural, ellos pueden guiarse a través de los, es como una hipótesis, que se pueden Claro. guiar a través del océano y por eso cuando hay tantas interferencias Mm. se pierden y ocurren estas tremendas varazones. O sea, cuando leí eso yo lo encontré súper interesante, pero ya estaba metida en geoquímica ambiental. O sea, Claro. es que hay Oye, mucho. mira, qué entretenido. Podríamos preguntarle creo que a Hannah Buchmann, que parece que era que una eh, bióloga ambiental o oceanógrafa, ya casi no me acuerdo cuáles eran todos los títulos que ostentaba, pero ella trabaja con ballenas acá en el norte de Chile Ya. y nos habló ahí de lo maravilloso que son y podríamos ahí
no sé, ponerles un imán, no ponerles un imán, pobrecitas, porque ahí se van a perder, pero dejar las ballenas tranquilas. Tan como terrible ser estudiar, o sea, pero que tienen magnetita y las abejas que tienen magnetita igual, o sea, yo quedé impresionadísima con esa Que con esa noticia. como el dato freak, así. Claro, Oye, Jocelyn, y hablemos un poco, habíamos hablado de que Chile está como con el tema de los sedimentos un poco en pañales. Me comentabas tú que hace poco, bueno, la semana pasada, o esta semana en realidad, la ley marco de suelo fue enviada al Congreso. ¿Cómo, qué, de qué va esta ley de marco de suelos y en qué afecta, digamos, o qué no sé si afecta es la buena palabra, pero en el fondo, ¿qué nos trae esta nueva ley? Y que ojalá sea aceptada, ¿cierto? A todo lo que conocemos con las zonas de sacrificio y con las que potencialmente podrían serlo y esperamos que no lo sean. sí, una súper buena pregunta. Mira, bueno, por una parte están los sedimentos, que es todo lo que arrastra el río y todo lo que precipita potencialmente en una zona de baja energía, como un lago o como el océano, ¿ya? Ya. Y por otra parte está el suelo, ¿ya? Y el suelo es la roca que se somete a esta intemperización y meteorización y va formando estos perfiles, horizontes de suelo, ¿ya? Entonces, claro, esta ley marco de suelo, lo que se está tratando de implementar es que, como es una ley marco, va a abarcar distintas áreas. O sea, una de ellas es la protección desde el punto de vista químico, ¿ya? Todos los contaminantes. No va, como es marco, no va a entregar límites porque eso se va a ir viendo con el tiempo, porque los valores que se necesiten para cada región o para cada zona del país, eso no se ha definido, pero la idea es que también se proteja el suelo de la desertificación, también el uso del suelo, o sea, tiene bastantes puntos esta normativa. ¿Ya? Porque, Mm, como no sé si los auditores saben, pero Chile es un país, a pesar de que está en la OCDE, que no tiene normativa para suelo. ¿Ya? Y eso es por una parte. ¿Ya? mm, Pero por lo menos está este avance con la ley marco de suelo que ya se está presentando, que entró al Senado. ¿Ya? Ahora, que se apruebe o no, o que se apruebe con modificaciones, ahí se va a ver con las decisiones que tomen los legisladores. ¿Ya? Pero por otra parte está el suelo, ¿ya? Y para suelo, perdón, sorry, por otra parte está el sedimento, y para sedimento Chile no tiene absolutamente ningún tipo de legislación. ¿Ya? Si ustedes comparan con países más desarrollados, ellos tienen, aparte de la normativa del suelo, que se clasifica según el uso, puede ser uso industrial, de recreación, habitacional, para parques, todos esos tienen distintos valores del elemento químico en cuestión o del mm. contaminante en cuestión, porque se hacen estudios toxicológicos para ver cómo pueden dañar a la gente o a los niños chicos que juegan en el suelo, todo eso se estudia. Em, También tienen ellos legislación en los países más desarrollados para Mm, sedimentos, tanto de agua dulce como de agua salada, ¿ya? Entonces, porque en el sedimento generalmente viven estos organismos bentónicos, como bichitos que se alimentan de lo que está en el sedimento, y peces, o sea, los peces mm, que pululan por las aguas. Bueno, todos esos organismos se ven afectados por las contaminaciones o sea, o por los elementos químicos que uno puede encontrar en los sedimentos. Ya, y ya. como les decía, en esto no tenemos ningún tipo de legislación y ningún tipo de ley que se esté pensando, que esté en curso, o sea, eso sí que está absolutamente en pañales. Y el tema es que el Senagemiin viene trabajando en estas caracterizaciones geoquímicas de Chile, pero no tenemos todavía un mapa geoquímico de Chile que sería como la base para pensar en una legislación de sedimentos a nivel país. Ya. Entonces, como eso, yo creo que de aquí se necesitan bastantes geólogos que se dediquen a cuantificar el estado o la salud de los sedimentos, Mm, ¿ya? Porque ya. sedimento es una fuente que potencialmente puede proveer nutrientes a la columna de agua para que los peces crezcan bien, y por otra parte también puede ser una fuente de puros contaminantes y que va a producir al final enfermedades o va a terminar eliminando un ecosistema y Claro. también a la gente que vive cerca. Oye, es súper heavy eso que tú muestras. Y bueno, la,
¿cómo se llama? El paper el paper que tú tienes de ¿cómo se llama? De la medición de arsénico. Eh, Estas contribuciones científicas que se han hecho, ¿cierto? Que has hecho tú, que han hecho tus colegas y que probablemente eh, están apareciendo, ¿cierto? Acá en Chile de a poco, mostrando las distintas situaciones que tenemos, que nosotros las vemos, pero pareciera ver que el resto no, o sea, el resto, aquellos que tienen intereses políticos en esta zona no los ven. ¿Se han tomado acciones de mitigación o de remediación, por ejemplo, con, eh, con, con estos estudios o con estos papers científicos que han salido? ¿Hay otros antecedentes, por ejemplo, como aquí Yesarela me da el dato de Huasco? En Huasco, la empresa CAP botaba relaves al mar y tuvieron que pagar una multa cuantiosa como en remediación, pero eso en realidad es una remediación económica, no hace nada con la embarrada que ya se mandaron con el medio ambiente. ¿Hay antecedentes como ese? ¿Es suficiente con una sola multa? ¿Qué se puede hacer? Te preguntaba yo antes como comunidad, ahora que se vienen las elecciones, ¿cierto? Sin querer ponernos políticos, porque para eso vamos a estar la próxima semana, atentos todos. Eh, ¿Qué podemos hacer como comunidad para hacer frente a estas zonas de sacrificio? Y cómo, digamos, partiendo de los estudios a lo que se ha hecho y qué podemos pedir que se haga. Bueno, yo encuentro que esta pregunta es súper compleja. Es porque, bueno, por una parte, yo soy antofagastina, he vivido en varios lugares de Chile y ahora estoy viviendo nuevamente en Antofagasta. Y en Antofagasta siempre, desde que yo soy pequeña, ha habido algún problema ambiental. ¿Ya? Entonces, el 2014 se desató nuevamente esta como ruido porque había material particulado en las ventanas de aquí cerca del puerto. Y bueno, y la gente que vive ahí no es como gente acomodada también, y es un barrio que o sea, este puerto está al lado del mall, está al lado de los hospitales, está cerca de parques de juegos, de colegios, de jardines infantiles, entonces está como en una zona que hay mucha actividad. ¿Ya? Y claro, como te dije, el 2014 instalaron un galpón que era para acopios de concentrado de cobre. Entonces, nosotros como empezamos el servicio de salud pública soltó unos valores, unas concentraciones de distintos elementos químicos en polvo y posteriormente el colegio médico también hizo análisis y soltó concentraciones de distintos elementos químicos en el polvo que se acumula cerca del puerto. Y bueno, como por curiosidad, nosotros quisimos comparar como a través de distintos índices ambientales, tenemos índices de geoacumulación, factor de enriquecimiento y mapas de distribución. Quisimos comparar lo que decía la geología de la zona versus lo que tenía este polvo. Bueno, utilizamos datos de geología de la Vero Oliveros, otros de como autores más viejitos. La Vero fue súper bacán porque nos facilitó como ella utilizó solamente en su paper del 2007 las concentraciones de la formación La Negra, y ahí tenía como datos aparte de arsénico, de molibdeno y de otros elementos químicos que nosotros usamos para comparar. Y bueno, o sea, la formación La Negra y otras rocas metamórficas que hay acá y rocas ígneas de ninguna forma podían explicar esos valores de distintos metales que se encuentran cerca del puerto. Y esos elementos eran plomo, cadmio y zinc por una parte, y después teníamos cobre, molibdeno y, bueno, entonces, estos elementos químicos no tenían nada, así como ninguna correlación con la geología, a menos que haya alguna roca, que yo no sé si existe una roca que pueda explicar esa concentración. Y bueno, y todos estos factores que obtuvimos, los obtuvimos como a 500 metros de distancia con el puerto, después a 1 kilómetro de distancia y después más de 1 kilómetro de distancia. Entonces,
todos estos factores que te pueden indicar contaminación o fuentes de contaminantes, indicaban contaminación cerca del puente, del puerto, y que las rocas de la zona no eran fuente de estos contaminantes. Entonces nosotros proponemos que hay una fuente que probablemente está en el puerto y que está provocando contaminación. Eso fue lo único que se propuso en este trabajo. Y bueno, y que el polvo, porque de verdad comparamos las concentraciones del polvo con otras zonas industrializadas del mundo y no se podía comparar las concentraciones de cobre o de arsénico o de zinc con polvos de zonas altamente industrializadas. Entonces, claro, publicamos esto y uy, fue como abrir la olla de Pandora, porque a cada rato nos llegaban comunicados de que estos científicos no son, no han hecho el trabajo que tienen que hacer, o así como dimes y te diretes a través de distintos como, como periódicos, estuvimos en Ujú. Cyper, así publicamos cosas en Cyper como para responder, y después el mismo Andrónico Luksic nos respondió una de que la calidad del estudio, que bla, 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 o sea, bueno, cuento corto, un año después, el puerto se le hizo una evaluación de impacto ambiental, producto de todo como esto, fue como alarma pública, y eso fue el 2000, publicamos el 2018, el 2019. Y claro, este estudio de impacto ambiental se hizo con concentraciones de suelo, no con polvo, pero igual daba lo mismo, que hacia el Claro. puerto seguía habiendo mayor concentración de elementos y se recomendaba que se hicieran como métodos de limpieza. Entonces, en el puerto se han establecido estos métodos de limpieza, pero Mm. nunca, yo, por lo menos yo, o sea, quizás se ha presentado públicamente, pero yo nunca he visto que se presente públicamente, se hizo tal estudio para decir que la limpieza semanal es la forma más óptima y más, es como, es la solución para la gente que vive cerca del puerto de Antofagasta. O sea, yo no siento que se haya hecho un estudio, o sea, se limpia cuando se limpia. No Mm. sé de verdad si tienen un cronograma de limpieza, pero bueno, después vino estallido social y como que se olvidó el tema, pero seguimos con este tema, porque como te dije, estamos con este Fondesit que estudiamos zonas Mm. industrializadas y hemos tomado muestras de suelo y de polvo, ya tomamos en Antofagasta y Tocopilla, bueno, y en Antofagasta seguimos teniendo un halo cerca de, o sea, esto no lo hemos publicado, así que no puedo decir Claro. los valores ni nada, pero No, sigue pero vector sigue mostrando, claro, sigue mostrándote que para allá hay una fuente que... vectorizando hacia el mismo lugar. Claro, Entonces, claro. bueno, esto quiere decir que si bien ha habido como un llamado público, eh, se han implementado medidas. Estas medidas, al parecer, no son las suficientes y probablemente no son las más adecuadas para lo que ocurre. Si quizás lo más adecuado sea poner un buen filtro en el Mm. galpón. Y en mi humilde opinión, que no, yo no soy, pero como este puerto está en el centro, en el núcleo de Antofagasta, yo creo que debiera estar lejos de la ciudad. Porque, o sea, querámoslo o no, va a haber emisiones. eh, bueno, sale mucho, para mí, más lógico mover el puerto que mover porque habría que mover todo Antofagasta y dejar Ah, o sea, claro. sería demasiado. Ya, yo no sé si esto se podrá hacer o no, pero me parece que es como lo más razonable. Eh, no hemos, por ejemplo, tampoco hemos hecho estudios en Mejillones, pero la situación de Mejillones es terrible. O sea, Mejillones era hermoso. Cuando mi mamá, como le decía a, a Cindy, mi mamá creció en Mejillones y decía que habían peces, que estaba lleno de peces, que era como aguas Mm. turquesas, era así como una playa soñada, y ahora es como el centro de las termoeléctricas, es horrible, horrible. Y después uno va a Tocopilla, igual hay mucha gente enferma, y bueno, ahí como te dije, terminamos este muestreo de suelo y sedimento perdón, de suelo y polvo en Tocopilla, igual nos salieron algunas cosas raras, Mm. pero no fueron tan raras como en Antofagasta. Sí, es terrible lo de las zonas de sacrificio que les llamamos ahora. Yo, bueno, más de una vez he comentado, yo veraneaba mucho en Ventanas y cuando yo era chica, Ventanas era increíble para ir a comprar el pescado fresco ahí de los mismos pescadores.
y tenían así, pero lleno, y podíais sacar choritos ahí mismo en las rocas, y ahora tú vas y Está muerto. es, o sea, está muerto, está muerto, muerto, muerto. Y Y es terrible ir perdiendo los espacios que tenemos para aprovecharlos así o sea, es cierto que la industria probablemente o el avance tecnológico también es necesario, pero es necesario también llegar a un punto en común, ¿cierto? Que no nos destruyamos a nosotros mismos, básicamente, por hacer la industria. O sea, o sea, debiera haber muchas más medidas en vez de llegar al punto en que se contamina un sitio, es que cuando se instale una planta o cualquier industria que tenga todas las medidas, así como no escatimar en las medidas de protección del ambiente, porque una vez que se muere un ecosistema es muy difícil recuperarlo. El caso de Chañaral, que desde 1930 hasta 1970 se arrojaban los vertidos primero de Potrerillo y después del Salvador directamente hacia el río El Salado. Y en Chañaral hay una playa que es solo relave minero. Y o sea, antes de que existiera como este vertido que fue histórico, era una playa muy rica, mucho pescado y todo, y en ese sector donde está el relave, por estudios que se hicieron entre 1990 y los 2010, o sea, mostraron que había muy poca vida, o sea, a nivel microbiológico, todo eso como que había desaparecido o había muy poco. Y había algunas algas que habían desarrollado mucha mayor resistencia a cobre. Y bueno, y esto fue así como tan impacto a nivel mundial que en 1996, la Corte Suprema le puso una tremenda demanda a Codelco por esta práctica, porque ya se había demostrado que ya Chañaral estaba knockout, o sea, no, claro. estaba en estado de emergencia. Y también hicieron una canalización de este pequeño río El Salado hacia el norte, o sea, ya ahora desemboca entre Chañaral y Caleta Palito, ¿ya? Y Caleta Palito es como, perdón, Caleta Palito es el nombre de la desembocadura, pero está súper cerca de Pan de Azúcar, que es un parque natural, es súper bonito, hay un montón de animalitos, así como endémicos. Perdona, y el perrito de mi vecina No, haciendo eso. no importa. Entonces, también los obligaron a los de Codelco a hacer un tranque de pampa austral. ¿Ya? Y en pampa austral están como obligados a que el agua que ellos botan o el relave que ellos tratan tenga una concentración de menos de 500 miligramos por litro de sólidos disueltos, no, que tienen que tener una concentración menor de 2000 miligramos por litro de cobre, que eso es como lo que está en la normativa. Pero así todo, si tú vas a Caleta Palito, a la desembocadura, igual se ven óxidos de cobre, óxidos de hierro, así como pátinas en la superficie. Bueno, y esto es como sin considerar que como que cada 20 o 30 años hay lluvias torrenciales en la zona y hay aluviones como lo que ocurrió el 2015, porque arrastró casi toda esa cosa hasta la playa. Y ahí, cuando ocurren esos aluviones, bueno, arrastra todo, obviamente, los sedimentos, los metales pesados, y ¿qué pasa si nosotros después reconstruimos la ciudad o el pueblo encima de eso que está allí? O cercano. En, Estamos contaminándonos también. En Chañaral se hicieron varios estudios, ya hizo el SENA Geomín, nosotros también estuvimos trabajando un poco en el río Salado, pero solamente el río Salado, pues, pero el SENA Geomín estudió Chañaral, estudió Copiapó, este niño Aguilar, el Germán Aguilar de la MTC, estudió también solamente el río Copiapó, y como que estos eventos aluvionales lo que hacen es como que llegan a la conclusión que es lavar la contaminación. Es como que es un método claro, estos contaminantes van a parar a algún lugar, pero lo que se hace es como toda esta contaminación o todo este exceso de metales y metaloides asociados a estas zonas altamente mineras se lava, ¿ya? Entonces se piensa que es como un mecanismo natural de limpieza del sistema. Claro. Pero esto también nosotros vimos que hay durante estos eventos, en el norte, por ejemplo, las cuencas no están todas conectadas, pero cuando hay eventos aluvionales, las cuencas todas se conectan. Y cuando se conectan, hay traspaso, hay movilización de metales en el estado fluido. eh,
y bueno, nosotros también vimos cosas interesantes, porque justo después del aluvión, todas o sea, como que la desembocadura del río El Salado aumentaba la concentración de todo lo que analizamos, pues todo, porque se conectaban las dos cuencas, o sea, la cuenca del Salado Bajo con el Salado Medio, con el Salado Alto. Y en el Salado Alto es donde hay mucha actividad minera. ¿Ya? Y después al año siguiente, toda esta concentración en la cuenca del Salado Bajo, que ya no estaba conectado con el Salado Alto, empezaban a bajar. O sea, como naturalmente el sistema iba depositando toda esta carga metálica. Y si nosotros, o sea, como que en estas zonas de aluviones lo más riesgoso es vivir en el abanico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, como iniciamos en Najamín, se debiera, no sé, pues tener estas zonas súper bien delimitadas porque hay un montón de poblados pequeñitos que se ubican en los abanicos aluviales y esos son los que al final se vuelan con los aluviones, po. Entonces, eso como monitoreo, como uno ahora que ahí está Google Earth, es súper fácil ver si uno ve que viene una quebrada y al final de la quebrada hay una forma que tiene, o sea, hay un abanico, una morfología igual a un abanico, es como, ahí no debiera uno hacer su casa jamás. Claro, Porque en claro. algún momento Y se va a ir. de ahí también, claro, entra un poco en consideración la importancia también de los estudios de planos de urbanización, finalmente. O Claro, sea, que hayan buenos planos de urbanización y que la gente también los respete. O sea, porque claro, es entendible, por ejemplo, la gente que hace tomas, que efectivamente se toma un terreno, construye en un sector y ese sector usualmente o muchas veces no necesariamente es habitable, ¿cierto? En el sentido del peligro geológico que tiene, ¿cierto? O sea, es mayor el riesgo si tú vives allí que si no lo hicieras. Entonces, como que ahí quizás también estamos como en un área, no sé cuán pesados son los de planificación urbana cuando hacen sus estudios y, y cómo se desarrollan las ciudades finalmente. sí, acá te puedo dar solamente como ejemplo Antofagasta, que es lo más cercano, que no es que en el 91 hubo un tremendo aluvión y se murió mucha gente, que esa es como, yo creo que es el aluvión más grande que ocurrió acá en Antofagasta. Entonces, en la ciudad se estudió bien las zonas que eran las que, no sé, por las que drenaban más agua. Y se hicieron piscinas aluvionales. Ya, entonces estas piscinas aluvionales, cada vez que hay lluvias torrenciales, sirven para atrapar bolones y todo el material que no sea agua. Pero con el paso del tiempo, en las partes como más que están más alejadas, se empezaron a hacer tomas cerca de las piscinas aluvionales y las piscinas aluvionales, yo no he ido últimamente, pero generalmente se llenan de basura. Entonces, si la piscina aluvional está llena de basura, tienes un campamento al lado que tiene condiciones básicas. Eso es como una, una, una foto de un desastre, porque Sí, pues. o sea, aparte, no sé, pues mi mamá era asistente social de acá de la gobernación de Antofagasta, y claro, ellos siempre tenían que ir a trabajar a sectores donde habían tomas y le explicaban a las personas que, mire, esta es una quebrada, que usted no se puede ubicar acá, pero es súper difícil, que es como existe la idea de que la gobernación los quería ir a sacar del lugar. No, de verdad que estaban viviendo en una quebrada y que es que si había una lluvia, que es muy poco probable en este sector, pero cuando hay, se lleva todo lo que hay de paso y es Claro. terrible. Entonces, bueno, ahora tenemos estas piscinas aluvionales el 2015, que fue las segundas lluvias que yo he vivido. em, eh, funcionaron bastante bien. O sea, en Antofagasta hubo 2 quebradas que tuvieron problemas, eso fue todo. Pero en lugares, otras zonas del norte que no tienen estas estructuras, tuvieron un montón de problemas. Una de ellas fue El Salvador, y el río El Salado y todo esto. Entonces, o sea, yo en lo particular creo que el MIMBU, que es el que se encarga de repente de la construcción de las casas sociales, y el Ministerio de Obras Públicas conocen bien estos sectores que no se pueden poblar, pero una vez que se establece una toma, es muy difícil hacer entrar en razón que la zona es peligrosa. Y ahí, claro, es como un problema que se debiera solucionar tanto desde el punto de vista científico como social. O sea, necesitas muchas, como
especialidades para poder abordar esta problemática. Es igual cuando hay, no sé, pues uno tiene que trabajar con las comunidades o con los pueblos originarios. A veces uno solamente quiere, no quiere ir a robar o no quiere ir a hacer una evaluación de la calidad, no sé, pues de un recurso geotérmico porque le quiere sacar. Es solamente porque se necesita hacer una evaluación de qué es lo que hay ahí. También estudiar los volcanes, entonces como claro, está el científico que no entiende por qué no puede entrar, está la mirada social, está la mirada de la persona que vive ahí y que tiene esta realidad todos los días. Entonces es súper necesario que, no sé cómo se hace, pero que exista una instancia en la cual se abarquen todos estos puntos de vista, porque como científico igual uno es súper dejado para poder mostrar de forma legible qué es lo que hizo y para qué le sirve. Claro, Eso es lo claro. que nosotros, digamos, tratar de mejorar, o por lo menos que los grupos de investigación científica incluyan a gente de las áreas de las ciencias sociales, Mm. sociólogos o, similares, para que esta información se pueda bajar de una forma mucho más fácil a las comunidades, que al final Claro, son las que se ven afectadas. sí, pues. Oye, Emilio Bagu, que parece que Emilio está así, pero de lleno con la geología ambiental, parece que le gusta harto. Pregunta, ¿cómo funciona la geología ambiental fuera de las minas? O sea, que no tenga que ver con las mineras o... Bueno, hemos hablado de no solo de las minas, hemos hablado también de las zonas de sacrificio, eso tiene que ver también con las termoeléctricas, pero a lo mejor Emilio se refiere a la geología ambiental sin que tenga que ver desde el punto de vista de estas como grandes empresas, por así decirlo. Em, bueno, o sea, lo que hemos planteado son como estudios de geología ambiental relacionados a la influencia de la actividad minera, pero bueno, la geología ambiental en sí se divide como en tres grandes áreas o dos grandes áreas. Una es la geoquímica, como geoquímica ambiental, que es como lo que yo hago. Hay otro grupo grande que se dedica a ordenamiento territorial, ¿ya? Y también está el grupo que se dedica a peligro y riesgo geológico. Entonces, eso es geología Claro. ambiental. Ya, si tú quieres estudiar geoquímica ambiental, puedes estudiar sin necesidad de tener que ver nada con la minería, estudiar la geoquímica de los acuíferos, o sea, aguas subterráneas. Tú puedes modelar aguas subterráneas, em, también puedes estudiar las aguas superficiales, puedes hacer como estudios mineralógicos que incluyan la influencia, o sea, cómo es la interacción agua-roca, todo eso y sin incluir la actividad Sin minera. incluir el... claro. Pero todos esos estudios ambientales, y especialmente en nuestro país, estés donde estés, hay, aunque sea un pirquinero, o hay relaves en muchas partes, hay minas que están activas, operativas, entonces, quieras o no, en algún momento te va Te a va a topar, te va a topar con la mina, seguro. Oye, se nos ha pasado, sí, se nos ha pasado la hora, sí, pero volando, volando. Y antes de que se nos termine el tiempo, nos quedan como 10 minutos, 12 minutos, una cosa así. eh, yo no les mencioné al principio que Jocelyn es tan bacán que tiene una página de Wikipedia. Así que partieron todos a buscar en Wikipedia a la Jocelyn, a darle ahí clics a su no, bueno, yo estuve en el Congreso Geológico del 2018, donde ella recibió el premio Juveni Excelenti de la Sociedad Geológica de Chile. Y dentro de las cosas como bacanes que ella hace, es que es miembro de Science Up, que es un consorcio conformado por distintas universidades de Chile que tienen como objetivo implementar un plan de desarrollo estratégico que busque que busque la transformación de sus facultades de ciencias en áreas de pre y posgrado. Y dentro de este conjunto, ¿cierto? Jocelyn fue directora de un par de programas de geología y ella además tiene una publicación donde se me perdió aquí el tema, aquí está, donde en el fondo nos muestra un poco cómo fue avanzando, ¿cierto?, la historia o la carrera de la geología en Chile. Lamentablemente no habían números que nos dijeran
acerca de la brecha de género en ese entonces, no, no. pero, pero preguntarte un poco, Jocelyn, ¿cómo has visto tú de esta investigación? Ya van como casi 7 años ya casi. ¿Cómo has visto tú en el área de geología la brecha de género? ¿Se han implementado cambios en la carrera con esto de que haya crecido, cierto, haya tenido un boom en más universidades en Chile? ¿Y cómo se ve, cierto, esto de la geología ambiental en particular en Chile versus otras áreas de la geología, por ejemplo, versus exploración o no sé, alguna otra cuestión? Sí, bueno, en ese trabajo que publicamos el 2018, eh, lo más llamativo, que, o sea, lo que nos llamó más la atención es que, por ejemplo, entre 1958 y el año 2018 o 2016, se habían Mm, solamente titulado 1.770 geólogos y geólogas, ¿ya? Y en ese mismo momento se encontraban estudiando 2.500 geólogos y geólogas. Entonces, el número de geólogos estudiando geología era mucho mayor que las personas que se habían titulado hasta el momento. Entonces había como una sobreoferta de estudiantes de geología, y esto ocurrió en 60 años, y en esos 60 años no hubo como una apertura no hubo como una mayor diversificación de la carrera de geología. Bueno, como decía Cindy, en este estudio no vimos nada relacionado con brecha de género, pero posteriormente estuvimos trabajando así como con datos del CERN Geomin, eh, con Tania, con Natalia ujú, Stulitz, con sí. La Vero también. Y bueno, y en esta compilación de información, em, bueno, había como cosas súper interesantes, pero solamente trabajamos con datos del servicio, que por ejemplo las geólogas más jóvenes y las geólogas como con más experiencia con relación al sueldo con sus pares, y en la misma calificación, pues existen estas calificaciones Mm, del rango de gobierno, pero eran las que se veían más perjudicadas con respecto al sueldo. O sea, las que tenían menos y las que tenían más experiencia. Las que estaban al medio estaban súper a la par con los colegas. ya. Y también otra cosa interesante es como que el número de geólogas es mucho menor que el número de geólogos en el SENAGEOMIN. La cantidad de geólogos ha ido aumentando en función del tiempo en el servicio, pero existen estas brechas y ustedes también es llamativo que se vean mucho más afectadas las más jóvenes y las con más experiencia. ¿Ya? Ujú, Y otra cosa que en este consorcio Science Up, yo estoy en una línea que se llama Liderazgo y Participación Femenina, entonces tuvimos que hacer una evaluación de cómo era el estado de geología aquí, por lo menos en el UCN, y bueno, busqué un poco de información, pero de las tradicionales, pues. Y ujú, nosotros en la UCN estamos súper mal en tema de como académica, o sea, somos tres ya. y hay 16 hombres, entonces tenemos como un 17% de mujeres. Y la Atacama era la que tenía un porcentaje así más 50-50, porque había la misma cantidad de hombres que de mujeres en el departamento de geología. ¿Ya? La Conce y la Chile tenían 30% de geólogas en su Claro. departamento. Pero así como lo más llamativo en general es que cuando estás en el pregrado no se ve mucha diferencia, así como Mm, 40% mujeres, 60% de hombres, que es algo súper aceptable, pero a medida que vas avanzando en la academia, o sea, llegas al magíster y al doctorado y ahí como que los números empiezan en picar y cuando es academia ujú. ya es una diferencia brutal. Peor, sí. Sí, hay diferencia de género y, o sea, yo encuentro que es difícil porque, estar en ese nivel porque para que te contraten tienes que publicar, tienes que tener proyectos, tienes que tener así un montón de cuestiones, y para que eso es para que te contraten. Em, y si uno ha tenido hijos o está a cargo de cuidados de, no sé, Ujú, de adulto mayor o lo que sea, en Chile esas cosas siempre recaen en uno, siempre. sí. Entonces, son años que uno no puede, o sea, para que uno tenga ese mismo nivel que un par, yo encuentro que es súper complejo, o sea, Mm, es agotador. Entonces, quizás debieran, o sea, no sé si bajar como las exigencias, no sé cuál es la medida, porque igual si te bajan las exigencias puede ser que tus colegas como reclamen que las contratan solo porque son mujeres.
no sé cuál es la medida adecuada, pero igual debieran considerar que uno no va a tener la misma productividad cuando ha tenido hijos hace poco. Y igual, más encima, si tiene un hijo enfermo, igual la productividad es malísima. Si tiene, no sé, pues, si tu papá o si tu mamá, yo no quiero que pase, pero si pasa, que tienes que cuidarlos, todo eso igual va a afectar en la productividad. Y generalmente los varones no se dedican a esas tareas, especialmente en un país tan masculinizado como el nuestro, que Sí, está tan arraigado que el hombrecito sea el hombrecito. Aunque uno diga que uno no es machista, igual hay costumbres machistas en el país. sí. Eh, De todas maneras, yo creo que ahí ese es un llamado como a todos nuestros pares desde que son estudiantes en la uni, incluso si es que hay gente que nos está viendo desde el colegio o desde el liceo, a tus propios compañeros empezar a inculcarles en el fondo que la cosa tiene que ser nivelada, tiene que ser pareja, que el hecho de que sean hombres no quiere decir que no sepan hacer ese tipo de cosas bien, que yo no sé cocinar o yo no sé cuidar a la persona o yo no sé hacer esto porque soy hombre. Es como, no, tú eres una persona y estás en todo tu derecho de poder aprender a hacerlo si no lo sabes hacer bien tampoco. O sea, también. Entonces, ahí yo creo que también, claro, es como, perdón, entonces es como que tenemos que movilizarlo, así como zamarrearlo, me pienso yo, así, zamarrearle y decirle así como, Atina, si tú también podías hacer esto mismo, tú también podías cuidar a la guagua, y también podías cambiarle los pañales y hacerte cargo un día, llevarla al médico, etcétera, etcétera. Entonces, Igual es siento que es como, un cambio que tiene que ser como más profundo, no es como yo te ayudo sí, hoy día, pero claro, no es eso. No, po, sí, sí. no. No es un no de ayuda. Mm, Oye, para que vayamos terminando, increíble cómo se nos pasó el sí, tiempo. súper rápido. Ahí por interno me cuentan cuántos minutitos nos quedan, pero yo creo que alcanzamos a hacer eh, como una última, yo creo que a Juan Tralcal que nos pregunta, o sea, te pregunta en realidad, Jocelyn, ¿el trabajo que es elaborado asociado a los riesgos o a la geoquímica ha sido valorada por las autoridades locales? ¿Y qué experiencia has tenido allí? Y bueno, nos contaba ahí un poco de lo que pasaba con el estudio que hiciste y que Luxic después se tiró encima a decir que En todo caso, ese ha sido el estudio así como más, como que ha tenido visibilidad más probablemente. visibilidad, claro. Mm, Eh, y hubo muchas conversaciones, que después del estudio tuvimos muchas conversaciones con autoridades. Yo ahí no estaba trabajando acá en Antofagasta, estaba trabajando en Valdivia. Y Jorge Valdés, que era otro de los autores, él se reunió muchas veces con la Intendencia, y Cristina Dorador, que también estaba en la publicación, también tuvo muchas conversaciones con autoridades de acá de Antofagasta. También conversábamos mucho con el colegio médico, pero eh, es como la voluntad de un grupo de personas que al final, ujú, si es que no, es que claro, si no está todo el tiempo en los medios, es como que se disipa. No sé si eso es natural o si como las grandes empresas pagan para que pase eso, no, yo ahí no sé cuál es el mecanismo, mm, pero igual es súper difícil tratar de tener el tema todos los días en la mesa, entonces yo creo que debería ser algo así como de responsabilidad, eh, más bien gubernamental, responsabilidad gubernamental. social, de que estos estudios que ya te están diciendo algo, Mm, impliquen, en vez de seguir necesitando más estudios, porque al final llega a eso. O sea, es como ya se hizo esta evaluación y después se necesitan más estudios, y después se necesitan más estudios, y después cuando ya como que pasó y ya todos se olvidaron del problema. Salvo las mm, personas que viven en el lugar y que siguen teniendo el polo, pero es como que, entonces, como que falta ese paso, no sé qué hay que hacer para ese paso, porque ya todos sabemos que aquí hay un foco, todos saben que en Ventanas hay un foco, todos saben que mm, cada cierto tiempo en Ventanas se enferman los niños del colegio que están en la greda, todos saben que cada cierto tiempo hay enfermos acá, niños pequeños de 2 3 años que tienen arsénico en la orina y plomo en sangre, pero no hay esta como darme cuenta de que, claro, yo sé cuál es el problema y ahora mm. tengo que buscar una solución, o sea, no puedo seguir manteniendo ese problema. Quizás como somos
pueblos tan chicos y nos ven como proveedores de recursos minerales o Claro. recursos para Santiago, se queda ahí, pues, son 400.000 habitantes que, mira, si la gente se cuestionaba por qué ganó París y en Antofagasta, es porque, pucha, realmente la gente de acá no le tiene ninguna confianza, Mm, porque lo único que sienten es que claro. vienen a dejar hoyos, vienen a robarse el agua, vienen a llevarse todo y se lo llevan todo a Santiago. Entonces, ante esa como despreocupación que se siente hacia todas, hacia como norte, sur, lo que Mm, sea, pero como que en el norte se siente más feo todavía, sí, sí, como que te vienen a es dejar cierto. la fealdad y después Sí, tú arréglatelas como podáis. claro. La gente no hay fe Mm, hacia lo que, y es triste, pues, o sea, entonces uno pensaba, si Antofagasta se independizara, Chile se fuera a la B, porque se va a la B, pues sí, Antofagasta sería como Dubái de Sudamérica, si acá hay claro, muchos recursos naturales. claro. Entonces, Oye, nos estamos pasando ya de los segundos que nos deja Instagram, así que vamos a ir cerrando. Mira, vamos a dejarle dicho a Semilla81 que pregunta cuál es su mail para preguntarle sobre sedimentos contaminados. En realidad, más que su mail, te vamos a preguntar lo que en general siempre le preguntamos para despedirnos a nuestras invitadas e invitados, es que si es que recibes tesistas o practicantes y cómo se pueden comunicar contigo. bueno, tengo los tecitas de la Norte, mi correo debe estar en la Norte, bueno, pero es Sí, jtapia02@ucn.cl. Ahí me pueden mandar algún correo con algún, ahí lo pueden, sí. exacto, pueden meterse ahí en la página web de la UCN y lo encontrarán muy fácilmente. Y nuestra pregunta clásica para ir cerrando y que a todos les encanta es si hay un mensaje que tú le quisieras entregar a las y los estudiantes que te hubiese gustado, te hubiesen dicho a ti. ¿Cuál sería ese, Jocelyn? Sí, bueno, es principalmente lo que siempre aconsejo es que lo que vayan a hacer les tiene que gustar mucho, porque si van a estudiar una carrera o si van a trabajar en un rubro solamente porque les deja plata, van a ser sumamente infelices. Así que el principal consejo que les puedo decir es que si les gusta el ambiental, aunque ganen 200.000 pesos en un comienzo, que si les gusta lo van a hacer bien y en algún momento van a tener un pasar decente. O sea, nadie te dice que te va a hacer millonario siendo geólogo ambiental. Aparte que a mí en lo personal no me interesaba eso, yo quería hacer algo que me gustaba más. Así que, o sea, en general, bueno, y lo otro que nunca te dicen es que en un trabajo vas a hacer cosas que te gustan y cosas Mm, que no te gustan en todos cosas los que no. trabajos. Entonces, al final, uno tiene que ahí priorizar. O sea, si yo me quiero dedicar a la geología ambiental, tengo que tratar de al menos el 50% de mi tiempo dedicarlo a eso y el otro 50% se lo dedico a las actividades que me gustan menos. Pero Claro. eso también es algo que, porque si uno le gusta, lo va a hacer bien. Las cosas que no les gustan, uno es incapaz de hacerlas bien, o si las llega a Ujú. hacer bien, es a costa de mucho esfuerzo personal. Mm, Y al final es desgastante. Entonces, eso, sí, tienen que sí. hacer lo que les guste, nada más. No Y tengo al otra cosa. final, sí, muchas gracias, Jocelyn. Y al final, bueno, uno lo ve en tu cara y lo ve que cuando haces lo que te gusta, realmente se nota, lo haces con ganas, lo haces bien y te lleva lejos también, porque eres tú es donde tú más brillas finalmente, esa es como la idea. Claro. Así que te agradezco un montón por esta entrevista. Ya se nos fue a las dos así, la luz se fue notando como atrás, entonces nos fue oscureciendo el fondo. Bueno, Así yo que te aprendí. agradezco un montón. Sí. Te agradezco un montón la entrevista y tu tiempo, Jocelyn, y todos los auditores ahí que nos están viendo en este minuto y que mandaron saludos también. Yeyalogic aguanta la geología, Aledi Casas nos dice hola Cindy, hola Jocelyn. Bueno, y comentarios varios de que copia posta en el abanico, un abanico torrencial. Y que les gusta mucho esto de la geología ambiental. Así que tenemos o sea, tenemos harto de esto. Así que nos queda ahí unos segunditos.
Muchísimas gracias, Jocelyn, a ti. Muchísimas gracias a todos y todas y todos los que hoy nos han acompañado. Y nos vemos en el especial de la próxima semana. Esto es nuevo, así que estén atentos a las historias ahí de Instagram. Nos vemos. Chao. Chao.